Hace mucho tiempo ya, los pensadores, los filósofos europeos, sobre todo, algunos argentinos, pero sobre todo europeos, comenzaron a estudiar la característica de la actividad política en la posmodernidad. La posmodernidad es ese periodo de organización social que se definió en el mundo cuando la modernidad comenzó a organizarse de otra manera. Así lo plantean los pensadores que se han dedicado a abordar las características de la sociedad posmoderna. Y esos filósofos coinciden en algo. La política devino en un espectáculo. En un espectáculo donde la verdad no tiene cabida. Revísense a tres, por mencionar tres, ¿verdad? Filósofos. Al alemán Martin Heidegger, al francés Gilles Lipovetsky o al coreano Byung-Chul Han. Tres de los que más han hablado, han escrito y han analizado en conferencia las características de la sociedad posmoderna. Al convertirse en un espectáculo, la política, su objetivo básico es distraer a la persona que consume el espectáculo. Y en el momento que lo distraen, lo llevan sin que se dé cuenta a un pensamiento o a una idea que se convierte en el instrumento de dominación y de seducción política para que consuma la orientación o el mensaje en lo que lo quiere entrampar. No ha sido más que eso lo que ha hecho con su discurso el presidente Luis Abinader y la oposición política. Y la gente se queda en la banalidad embrutecedora de si uno tiene razón o el otro tiene menos. Pero ninguno aborda los problemas fundamentales de la sociedad dominicana, como lo expresaba el doctor Nieves. Ninguno abordan el problema de la ansiedad que le produce un sistema de seguridad social que se ha convertido en un castigo para la gente y que se ha convertido en una fuente de dolor y sufrimiento permanente para la gente. Ni lo aborda la oposición, ni lo aborda el gobierno. Ninguno aborda el tema medioambiental que se agravó profundamente en los gobiernos pasados, sobre todo en el gobierno de Danilo, que llegó a la procacidad de convertir parques nacionales en fuente de cultivo de aguacate, sabiendo que lo estaban depredando y destruyendo. Ninguno aborda el tema de la desigualdad económica, que es una fuente de sufrimiento permanente de la gente. Y el gobierno de Abinader asume el Ministerio Público como fuente de éxito de su gobierno cuando quiere, y cuando no, lo asume como un Ministerio Público independiente. Y la oposición no se atreve a atacar la corrupción en el gobierno porque es un San Benito que le persigue de manera permanente. Permanente. La fuerza del pueblo manda a Bauta como vocero, pero Bauta fue un sobrevaluador de la compra de medicamentos. Y yo tengo los informes
Y si el Ministerio Público quiere los informes, se los doy. En la Secretaría de Salud. Miren, señores, a la sociedad dominicana, los partidos políticos de oposición y el propio gobierno lo trata como una manada de borregos consumidores, de mensajes manipuladores. El gobierno lo lleva por la parte del discurso político, pero no presenta transformaciones importantes en la estructura de la sociedad dominicana para construirle felicidad a los que están precarizados en su vida. Por eso yo no le hago caso a los discursos. Yo ni veo un discurso de un gobierno, de un presidente. Yo no lo escucho. Después entro para hurgar en el debate que genera, a ver cuál elemento de eso puede interesarme para construir un discurso que oriente a la gente. Porque lo demás es replicación embrutecedora. ¿Qué es lo que yo creo que hay que examinar ahora al concluir estos 2 años? Yo decía, como un acto de justicia en mi comentario del lunes, que no se le puede pedir más a un gobierno que usó un primer año plenamente para cuidar a la sociedad de la pandemia y el segundo año lo usó para levantar la economía y que la gente pudiera conseguir donde se gana en su vida. Esa es justicia elemental. Alguna gente, los más estúpidos de los que me escucharon, creen que yo me monté en una ola de apoyo a la reelección. Bueno, ¿qué es lo que yo creo que debe presentar el gobierno ahora mismo, al terminar estos 2 años de escasas realizaciones, pero que protegió bien a la sociedad dominicana? ¿Qué tipo de gobierno va a ejecutar a partir de ahora, ya después de enfrentar la pandemia y levantar la economía? Que ahora es que comienza realmente el gobierno, en este momento que se inicia. ¿Es el gobierno de la ideología de Macarrulla y Celso Marrancini? ¿O es el gobierno reivindicador que planteaba Peña Gómez en su discurso? Es un gobierno de rescate a la sociedad dominicana y de saneamiento real, propiciando que las instituciones lleven la denuncia de todos los desmanes que cometieron los gobiernos del PLD a las instituciones judiciales para que se le dé correctivo real y no meternos a nosotros en un sainete de dime y direte de cuál es mejor y cuál es peor. A fin de cuentas, lo que se puede plantear aquí es cuál es menos malo hasta ahora, porque no hay ningún mejor. Si el gobierno estructura su aparato administrativo, su aparato burocrático, a partir de la visión que le dio inicialmente con Macarrulla y los Celso Marrancini, tiene que prepararse para cosechar lo mismo. Este gobierno perdió 10 puntos cuando intentó el fideicomiso con lo que lo convencieron los Marrancini y los Macarrulla. 10 puntos ahí en Punta Catalina. Y debe haber perdido varios puntos con el escándalo de Macarrulla. Pero tiene a Joel Santos ahí como ministro interino de la presidencia. Ustedes quieren saber quién es Joel Santos. Como yo le he puesto joder tanto. Joel Santos fue el hombre que puso Luis Abinader en la AFP Reserva y que se dedicó a esquilmarle los recursos de los afiliados a la AFP Reserva, que es una AFP del Estado, porque yo le perdono a las otras AFP que hayan hecho con los afiliados lo que han hecho, y conozco por lo menos un presidente de una AFP que tiene una visión distinta a la que han hecho todos los otros, porque me lo confesó a mí en una conversación privada, que tiene una visión, pero lo que llevó a cabo Joel Santos en la AFP Reserva fue lo más inhumano que ha podido llevar a cabo cualquier otra AFP Reserva, pero Luis Abinader lo tiene como un secretario de la presidencia interino ahí. Si Joel Santos es confirmado como ministro de la presidencia,
Luis Abinader está mandando el mensaje que está de acuerdo con la vocación de capitalista salvaje, que no le importa el sufrimiento que él llevó a la AFP Reserva. Si Luis Abinader mantiene el mismo aparato burocrático que lo ha llevado durante estos 2 años a tener que presentar precarias realizaciones, entonces no puede pensar en la construcción de expectativas favorables. Y a mí nadie me venga a decir que la naturaleza de AFP Reserva, porque Jacín ha hecho totalmente lo diferente a lo que hacen las ARS privadas. Ha llevado un proceso de humanización del servicio de intermediación en la salud a SENASA. Pues no hay ninguna justificación para que Joel Santos lleve a la AFP Reserva, que es del Estado Dominicano, una estructura de abuso, de sufrimiento y de despojo de los recursos del afiliado. Si esa es la política de Luis Abinader, a partir de ahora, a Dios que reparta suerte. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.